Sientes que no perteneces. Nunca lo has hecho. ¿Y si te dijera que no es un error? Si has sentido esa profunda y silenciosa disonancia, mientras el mundo celebra lo convencional, no estás solo. No estás rota, ni roto. Estás al borde de una comprensión que lo cambia todo. Existe un paradigma que nos dice que la felicidad reside en la pertenencia, en encontrar nuestro lugar en el grupo, en la comunidad, en la familia. Pero hay almas, como la tuya, que sienten una corriente subterránea que las aleja de esos puertos seguros, una fuerza que les susurra que su viaje es otro. Esa sensación no es una avería en tu sistema, es el sistema operativo en sí mismo. Pero ¿qué es exactamente esta brújula que a menudo se siente como una herida? ¿Y hacia dónde apunta realmente? Para entenderlo, primero debemos observar el origen del dolor. El primer tipo de desarraigo es el desarraigo del observador. Ocurre en la infancia. Es ese momento en el que, en lugar de participar plenamente en el juego, una parte de ti se eleva y observa la escena. Ves a los otros niños, a los adultos, sus interacciones, sus motivaciones no declaradas, y sientes una extraña distancia. No es arrogancia. Es una claridad no solicitada. Ves las máscaras que todos han acordado llevar, y te preguntas por qué a ti no te han dado una, o por qué la tuya se siente tan incómoda, tan falsa. Esta es la primera punzada. La soledad de ver más de lo que se supone que debes ver a una edad, en la que la inocencia es la norma. Crees que hay algo mal en ti por no poder simplemente jugar el juego. Pero aquí es donde la historia se complica, porque el mundo nota tu diferencia. Y el mundo, en su bienintencionada ignorancia, intenta corregirte. Esto nos lleva al segundo estadio del desarraigo, la presión para encajar. Los padres, los maestros, los amigos, todos se convierten en jardineros que intentan podar tus ramas más extrañas, para que quepas en la hilera ordenada del jardín. Te dicen que seas más sociable, menos intenso, que no pienses tanto, que simplemente disfrutes. Cada uno de estos consejos es una pequeña pala que echa tierra sobre tu verdadera naturaleza. Y tú, en tu deseo de amor y aceptación, lo intentas. Te esfuerzas por reírte de los chistes que no entiendes, por interesarte en conversaciones que te parecen vacías, por silenciar esa voz interior que te grita que todo esto es un teatro. El dolor aquí es agudo, porque no es solo el dolor de no pertenecer, es el dolor de traicionarte a ti mismo en el intento de hacerlo. Aquí es donde entra nuestra metáfora central. Imagina que eres la semilla de un olivo milenario. Dentro de ti, llevas la memoria de siglos de sol, de viento, la promesa de raíces profundas y un tronco nudoso lleno de sabiduría. Pero te han plantado en una pequeña maceta, en un jardín perfectamente cuidado donde solo crecen flores de temporada. Las flores son hermosas, vibrantes, sociales. Viven sus vidas rápidas y coloridas, y todos las admiran. Mientras tanto, tú permaneces ahí, una semilla terca que se niega a brotar como una petunia. El jardinero, el mundo, te riega, te abona, pero se frustra porque no floreces como los demás. Te ven como una semilla defectuosa. Lo que no entienden es que tu naturaleza no es la de una flor de temporada. Tu destino es echar raíces tan profundas que rompan la maceta, que agrieten el pavimento del jardín y que se anclen en la tierra verdadera que hay debajo. Tu destino es crecer lento, fuerte y solitario durante un tiempo, hasta que tu propia presencia se convierta en un ecosistema. Y observa lo que ocurre a continuación. Después de años de intentar ser la flor que no eres, llegas a un punto de ruptura. Este es el tercer nivel, la sagrada rebeldía. No es una rebelión ruidosa. No es un acto de ira. Es un agotamiento del alma. Es el momento en que te das cuenta de que el coste de encajar es tu propia vida, tu propia verdad, y en un acto silencioso de autopreservación, dejas de intentarlo. Dejas de ir a las reuniones que te vacían. Dejas de fingir interés. Dejas de disculparte por tu intensidad o tu necesidad de soledad. El mundo exterior puede ver esto como un fracaso, como aislamiento o incluso depresión. Te miran y dicen, se ha rendido. No entienden que no te has rendido. Por primera vez, has empezado a luchar por la única cosa que importa, tu integridad. Esta sagrada rebeldía es la llamada que has aceptado, manifestándose en tu vida actual. Es el alma diciendo, basta. No vine a este mundo a ser una copia. Las antiguas sabidurías siempre han entendido esto. En muchas tradiciones, el místico, el chamán o el profeta
No era el que mejor encajaba en la aldea, sino el que se atrevía a ir al desierto, a la montaña, a la soledad. No iban allí porque odiaran a la gente, iban para escuchar una verdad más profunda, lejos del ruido de las expectativas sociales. Y cuando regresaban, si es que lo hacían, traían consigo una perspectiva que servía a toda la tribu, una claridad que solo se puede encontrar cuando uno se atreve a estar solo. Ahora, en tu mundo lo que sucede es que este viaje al desierto no es geográfico, es interno. Tu desierto son esos momentos de soledad en los que sientes que nadie te entiende. Pero no es un lugar de castigo, es tu campo de entrenamiento, es donde aprendes a distinguir tu propia voz de los ecos de las voces de los demás. Es donde te das cuenta de que la llamada que sentías no era para unirte a otro grupo, sino para unirte a ti mismo. Pero aquí está la cosa más hermosa. Ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar es, en realidad, el requisito previo para poder crear algo que nunca antes ha existido. Tu hogar. No un hogar físico, sino un hogar vibracional. Cuando dejas de buscar un lugar donde encajar, empiezas a convertirte en un lugar. Tu energía, tu presencia, tu autenticidad se convierten en un faro. No atraes a todo el mundo, y gracias a Dios por ello. Atraes a otras almas que también han estado vagando, buscando no un refugio de las apariencias, sino una conexión basada en la verdad. Te conviertes en el amigo que no juzga la extrañeza del otro, porque has honrado la tuya. Te conviertes en el amante que no pide al otro que sea menos, porque tú has luchado por ser más. Te conviertes en el padre o la madre que permite a su hijo ser quien es, porque has pagado el precio de reclamar tu propio ser. La semilla del olivo milenario al final no encuentra otro jardín al que mudarse. La semilla, al aceptar su propia naturaleza, rompe la maceta. Sus raíces se hunden en la tierra profunda, sin importarle el cuidado césped de la superficie. Su tronco crece retorcido y único, marcado por sus propias batallas. Y con el tiempo, su sombra ofrece refugio. Sus frutos alimentan. Su mera presencia cambia el paisaje. No se unió al jardín. Se convirtió en el jardín. El verdadero jardín. Tu aparente inadaptación nunca fue una invitación al aislamiento. Fue la etapa de gestación para tu propia soberanía. Era el universo asegurándose de que no te acomodaras en un lugar demasiado pequeño para el alma que viniste a encarnar. Así que date permiso. Date permiso para dejar de buscar la puerta de entrada a un club que nunca fue diseñado para ti. Pregúntate, ¿qué verdad he estado silenciando para poder ser aceptado? ¿Qué parte de mí he podado para caber en la maceta de otra persona? La respuesta a esas preguntas es el mapa de vuelta a casa. Y si sientes ese tirón hacia tu propia verdad, escúchalo. Es la llamada que aceptaste antes de nacer, recordándote el camino. Tu verdadero hogar no es un lugar al que llegas, sino la verdad que finalmente decides encarnar. Esa sensación, la de no pertenecer, y si no fuera una sensación sino un recuerdo. Si has sentido esto, si alguna vez has mirado a tu alrededor en una habitación llena de gente, y te has sentido como un visitante de otro planeta, respira. No estás solo. Y, lo que es infinitamente más importante, no estás roto. Has estado viviendo con una profunda y silenciosa disonancia, una nota que vibra fuera de tono, con la sinfonía de lo convencional que el mundo insiste en tocar. Es una experiencia que puede hacerte sentir invisible, y, al mismo tiempo, dolorosamente expuesto. Es la soledad del que ve el decorado del teatro mientras todos los demás están absortos en la obra. Vivimos bajo un paradigma que equipara la pertenencia con la felicidad. Encontrar tu tribu, tu lugar, tu hogar entre los demás. Se nos enseña que este es el objetivo final de una vida bien vivida, la cumbre de la realización humana. Y en esa narrativa, no encajar se siente como el fracaso definitivo. Pero para algunas almas, y sospecho que la tuya es una de ellas, esta búsqueda se siente extraña, como intentar forzar una llave en una cerradura que no le corresponde. Cuanto más lo intentas, más se daña la llave, más te dañas a ti mismo. Te preguntas por qué la puerta que todos celebran no se abre para ti, por qué el hogar que a todos les parece tan acogedor a ti te resulta asfixiante. Aquí es donde comienza nuestro viaje. Porque esa sensación de desarraigo no es un error en tu sistema, no es una avería que deba ser reparada, es una brújula. Ha estado funcionando todo este tiempo, en perfecto estado, señalando con una lealtad inquebrantable, lejos de los puertos que no son para ti. La única pregunta que realmente importa, la que nos reúne aquí hoy,
no es asterisco como asterisco silenciar esa brújula. Es, ¿hacia dónde exactamente ha estado apuntando todo este tiempo? Para entenderlo primero debemos observar el origen del dolor. El primer tipo de desarraigo es el desarraigo del observador. Ocurre en la infancia. Es ese momento en el que, en lugar de participar plenamente en el juego, una parte de ti se eleva y observa la escena. Ves a los otros niños, a los adultos, sus interacciones, sus motivaciones no declaradas, y sientes una extraña distancia. No es arrogancia. Es una claridad no solicitada. Ves las máscaras que todos han acordado llevar, y te preguntas por qué a ti no te han dado una, o por qué la tuya se siente tan incómoda, tan falsa. Esta es la primera punzada, la soledad de ver más de lo que se supone que debes ver a una edad en la que la inocencia es la norma. Crees que hay algo mal en ti por no poder simplemente jugar el juego. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque el mundo nota tu diferencia. Y el mundo, en su bienintencionada ignorancia, intenta corregirte. Esto nos lleva al segundo estadio del desarraigo, la presión para encajar. Los padres, los maestros, los amigos, todos se convierten en jardineros que intentan podar tus ramas más extrañas para que quepas en la hilera ordenada del jardín. Te dicen que seas más sociable, menos intenso, que no pienses tanto, que simplemente disfrutes. Cada uno de estos consejos es una pequeña pala que echa tierra sobre tu verdadera naturaleza. Y tú, en tu deseo de amor y aceptación, lo intentas. Te esfuerzas por reírte de los chistes que no entiendes, por interesarte en conversaciones que te parecen vacías, por silenciar esa voz interior que te grita que todo esto es un teatro. El dolor aquí es agudo, porque no es solo el dolor de no pertenecer, es el dolor de traicionarte a ti mismo en el intento de hacerlo. Aquí es donde entra nuestra metáfora central. Imagina que eres la semilla de un olivo milenario. Dentro de ti llevas la memoria de siglos de sol, de viento, la promesa de raíces profundas y un tronco nudoso lleno de sabiduría. Pero te han plantado en una pequeña maceta, en un jardín perfectamente cuidado donde solo crecen flores de temporada. Las flores son hermosas, vibrantes, sociales. Viven sus vidas rápidas y coloridas, y todos las admiran. Mientras tanto, tú permaneces ahí, una semilla terca que se niega a brotar como una petunia. El jardinero, el mundo, te riega, te abona, pero se frustra porque no floreces como los demás. Te ven como una semilla defectuosa. Lo que no entienden es que tu naturaleza no es la de una flor de temporada. Tu destino es echar raíces tan profundas que rompan la maceta, que agrieten el pavimento del jardín y que se anclen en la tierra verdadera que hay debajo. Tu destino es crecer lento, fuerte y solitario durante un tiempo, hasta que tu propia presencia se convierta en un ecosistema. Y observa lo que ocurre a continuación. Después de años de intentar ser la flor que no eres, llegas a un punto de ruptura. Este es el tercer nivel, la sagrada rebeldía. No es una rebelión ruidosa. No es un acto de ira. Es un agotamiento del alma. Es el momento en que te das cuenta de que el coste de encajar es tu propia vida. Tu propia verdad. Y en un acto silencioso de autopreservación, dejas de intentarlo. Dejas de ir a las reuniones que te vacían. Dejas de fingir interés. Dejas de disculparte por tu intensidad o tu necesidad de soledad. El mundo exterior puede ver esto como un fracaso, como aislamiento o incluso depresión. Te miran y dicen se ha rendido. No entienden que no te has rendido. Por primera vez, has empezado a luchar por la única cosa que importa. Tu integridad. Esta sagrada rebeldía es la llamada que has aceptado, manifestándose en tu vida actual. Es el alma diciendo, basta. No vine a este mundo a ser una copia. Las antiguas sabidurías siempre han entendido esto. En muchas tradiciones, el místico, el chamán o el profeta no era el que mejor encajaba en la aldea, sino el que se atrevía a ir al desierto, a la montaña, a la soledad. No iban allí porque odiaran a la gente, iban para escuchar una verdad más profunda, lejos del ruido de las expectativas sociales. Su viaje no era una huida, sino una búsqueda. Buscaban la señal en medio del silencio, la voz de lo divino o de su propia alma, que son a menudo la misma voz. Y cuando regresaban, si es que lo hacían, traían consigo una perspectiva que servía a toda la tribu,
una claridad que solo se puede encontrar cuando uno se atreve a estar solo con la inmensidad de lo real. No traían reglas para encajar mejor, traían un mapa hacia un mundo más grande. Ahora, observa lo que ocurre en tu vida. En tu mundo, este viaje al desierto no es geográfico. Es interno. Tu desierto son esas noches en vela, esos momentos en una multitud en los que te sientes invisible, esas conversaciones en las que asientes mientras tu alma grita en silencio. Esos no son lugares de castigo. Son tu campo de entrenamiento. Es el espacio sagrado donde aprendes a distinguir tu propia voz de los ecos de las voces de los demás. Es donde la brújula de tu alma, libre de la interferencia magnética de las opiniones ajenas, por fin puede señalar tu verdadero norte. Es donde te das cuenta de que la llamada que sentías no era para unirte a otro grupo, sino para unirte a ti mismo quizás por primera vez en tu vida. Pero aquí está la cosa más hermosa. Ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar es, en realidad, el requisito previo para poder crear algo que nunca antes ha existido. Tu hogar. No un hogar físico de ladrillos y cemento, sino un hogar vibracional. Un campo de energía que emana de tu propia integridad. Cuando dejas de buscar desesperadamente un lugar donde encajar, empiezas a convertirte en un lugar. Tu energía, tu presencia, tu autenticidad, se convierten en un faro. No es un faro que intenta atraer a todos los barcos, y gracias a Dios por ello. Atrae solo a aquellos que navegan por las mismas aguas profundas que tú, aquellos que también han estado vagando, buscando no un refugio de las apariencias, sino una conexión basada en la verdad desnuda. Mira lo que sucede entonces, te conviertes en el amigo que no juzga la extrañeza del otro, porque has pasado toda una vida honrando la tuya. Te conviertes en el amante que no pide al otro que sea menos, que se apague, porque tú has luchado con uñas y dientes por el derecho a ser más. Te conviertes en el padre o la madre que permite a su hijo ser exactamente quien es, sin podar sus ramas, porque has pagado el altísimo precio de reclamar tu propio ser. Tu vida deja de ser una audición para la aceptación de los demás, y se convierte en una invitación. Una invitación a que otros también encuentren el valor de ser ellos mismos en tu presencia. La semilla del olivo milenario al final, no encuentra otro jardín al que mudarse, no busca una maceta más grande. La semilla, al aceptar por fin su propia e inmutable naturaleza, rompe la maceta. Sus raíces, con una fuerza tranquila y persistente, se hunden en la tierra profunda, sin importarle el cuidado césped de la superficie. Su tronco crece retorcido y único, marcado por sus propias batallas contra el viento y la sequía, convirtiendo cada herida en un rasgo de carácter. Y con el tiempo, su sombra ofrece refugio, sus frutos alimentan. Su mera presencia cambia el paisaje para siempre. No se unió al jardín. Se convirtió en el jardín. El verdadero jardín. Tu aparente inadaptación, nunca fue una invitación al aislamiento. Fue la etapa de gestación para tu propia soberanía. Era el universo asegurándose de que no te acomodaras en un lugar demasiado pequeño para el alma que viniste a encarnar. Y aquí reside la gran paradoja, la verdad que lo cambia todo. Esa sensación de no pertenecer, ese dolor sordo que has interpretado como una prueba de tu propio defecto, nunca fue una herida. Ha sido un eco. El eco de una llamada que aceptaste mucho antes de que aprendieras tu propio nombre. Y si ese desarraigo no fuera una carencia de esta vida sino la lealtad inquebrantable a un acuerdo hecho en otro lugar, en otro tiempo. Un acuerdo de no conformarte con menos de la verdad que tu alma reconoce como hogar. Tu desarraigo no ha sido un castigo, ha sido tu brújula más fiel. Una brújula calibrada no para encontrar el camino de menor resistencia, el aplauso fácil o el calor temporal de un grupo que te pide que te empequeñezcas. Ha estado calibrada para señalar el camino de tu máxima integridad. Cada vez que sentiste esa punzada de disonancia en una conversación vacía, cada vez que tu corazón se cerró ante una alegría falsa, esa era tu brújula vibrando. Estaba diciendo, no aquí, este no es el lugar, sigue buscando. No te estaba alejando de la conexión, te estaba protegiendo de las conexiones equivocadas, para mantenerte disponible para la verdadera. Ahora mira de nuevo a nuestra semilla de olivo milenario. No rompe la maceta para buscar otro jardín más acogedor. La rompe porque su destino no es ser una planta decorativa, sino un hito en el paisaje. Sus raíces no buscan la tierra superficial y fácil, buscan el lecho de roca, el ancla profunda que ninguna tormenta puede arrancar.
Su tronco no crece recto y predecible. Se retuerce con la memoria del viento, del sol y de la sequía, convirtiendo cada lucha en una línea de su propia historia sagrada. No está compitiendo con las flores de temporada. Está jugando un juego completamente diferente. Un juego de permanencia, de profundidad, de legado. Tú no viniste aquí a encajar. Viniste a anclar. No viniste a ser una voz más en el coro, sino a introducir una nota que el mundo no sabía que necesitaba, hasta que la escuchó en el silencio que tu presencia creaba. Tu aparente inadaptación ha sido el largo y sagrado proceso de echar raíces en tu propia verdad, en un suelo tan profundo, que la superficie de las opiniones y las tendencias no puede alcanzarlo. Así que la pregunta nunca fue, ¿cómo puedo pertenecer? La pregunta siempre ha sido, y sigue siendo, ¿a qué verdad soy tan leal que estoy dispuesto a estar solo por ella, hasta que mi soledad se convierta en un hogar para otros? Así que date permiso para dejar de buscar la puerta de entrada a un club que nunca fue diseñado para ti. Pregúntate, ¿qué verdad he estado silenciando para poder ser aceptado? ¿Qué parte de mí he podado para caber en la maceta de otra persona? La respuesta a esas preguntas es el mapa de vuelta a casa. Y si sientes ese tirón hacia tu propia verdad, escúchalo. Es la llamada que aceptaste antes de nacer, recordándote el camino. La semilla del olivo milenario, al final, no encuentra otro jardín al que mudarse. La semilla, al aceptar su propia naturaleza, rompe la maceta. Sus raíces se hunden en la tierra profunda, sin importarle el cuidado césped de la superficie. Su tronco crece retorcido y único, marcado por sus propias batallas. Y con el tiempo, su sombra ofrece refugio. Sus frutos alimentan. Su mera presencia cambia el paisaje. No se unió al jardín. Se convirtió en el jardín. El verdadero jardín. Tu aparente inadaptación nunca fue una invitación al aislamiento. Fue la etapa de gestación para tu propia soberanía. Era el universo asegurándose de que no te acomodaras en un lugar demasiado pequeño para el alma que viniste a encarnar. Tu verdadero hogar no es un lugar al que llegas, sino la verdad que finalmente decides encarnar.